Bienvenidos a un nuevo capítulo en el cual vamos a trabajar fundamentos, pero enfocados en la configuración inicial de nuestro proyecto. Ojo, esto es más enfocado a personas que apenas están llegando al canal y todavía no tienen configurado nada de entorno de desarrollo dentro de su computador. No nos confundamos con los proyectos que ya venimos trabajando, fundamentos que ya venimos trabajando un poquito más avanzados. Esto es más básico porque todos tenemos derecho a aprender, y el día de hoy y en algunos otros tutoriales más enfocados hacia configuración de proyectos, quiero realizar la actualización de algunos videos que ya teníamos, pero a la versión 2026, por si algo ha cambiado. Si nada ha cambiado, simplemente quiero que sea un recurso que tengan las personas nuevas que están llegando al canal. O esta configuraciones son configuraciones muy básicas, pero que muchas personas a veces necesitan cuando están estudiando, cuando están empezando sus proyectos, y quería volver a ver cómo se encuentran estos para 2026 y ayudarles con esto. Sin embargo, no vamos a dejar de trabajar sobre fundamentos y proyectos nuevos en el canal, simplemente estamos haciendo apoyo para personas que vienen empezando y que considero que es necesario que tengan estos refrescos. Entonces, hoy vamos a realizar la instalación y configuración de Visual Studio Code. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Buscar Visual Studio Code. Entonces, simplemente nos dirigimos a nuestro navegador. Yo estoy usando Chrome y buscamos Visual Studio Code. Cuando yo ingreso a nos va a llevar a la página donde estábamos y él va a identificar el tipo de dispositivo que estamos utilizando y también el tipo de sistema operativo. Entonces a mí me identifica que yo uso un sistema operativo Windows y me dice que realice la descarga. Tenemos descarga para Windows, para Linux y para Macs. Entonces realizamos la configuración que identifica que debemos realizar de descarga para nuestro dispositivo, y una vez se descarga, nos confirma que se realizó la descarga, vamos a buscar la carpeta de estas y vamos a realizar la instalación del Visual Studio Code. Abrimos la carpeta de descargas y vemos el ejecutador de Mientras se va abriendo e instalando el ejecutador de les comento por qué yo quería trabajar nuevamente Visual Studio Code, para que las personas nuevas entiendan de qué se trata. ¿Qué es Visual Studio Code? Estamos hablando de un editor de código. Nos arroja esto, lo aceptamos, que es el acuerdo de uso de Microsoft, y escogemos la carpeta donde queremos que se instale. Simplemente le damos siguiente hasta que nos dé las opciones de instalar. Entonces les comentaba, es un editor de código, es una herramienta que nos permite escribir, leer, organizar código. Ojo, cuando decimos de un editor que nos permite escribir, no estamos hablando de que Visual Studio es quien ejecuta la aplicación. Estamos diciendo es que las aplicaciones a nivel de código las escribimos sobre Entonces ese era un primer concepto que yo quería aclarar sobre Visual Studio Code. Es decir, tengamos presente que si estamos hablando de editores de código para trabajar en web, en aplicaciones, Visual Studio Code no es el único que existe. Hay muchas empresas o desarrolladores que trabajan en otros editores de texto, pero el más universal en este momento en el que estamos trabajando es Visual Studio Code, por las herramientas que nos ofrece, por las integraciones que podemos realizar hacia otros dispositivos, por la comunidad tan grande que tiene y nos permite crecer en documentación y en pruebas. Es el que yo elegí y he elegido siempre para trabajar en los proyectos que venimos trabajando. Entonces, como les decía, Visual Studio Code no ejecuta programas por sí solos. Lo que nos hace es ayudarnos a escribir el código mejor y más rápido, ya que no solo funciona para yo escribir el código, sino que también nos permite utilizar algunas ayudas que más adelante vamos a verlas, las cuales llamamos extensiones. En este momento nosotros estamos trabajando web. Vamos a darle a finalizar. ¿Por qué escoger Visual Studio Code para trabajar web? Y sobre todo el enfoque en JavaScript. Por lo mismo que les comentaba ahorita de la comunidad. Cuando un lenguaje, un editor de código cuenta con comunidades muy grandes, nosotros lo que tenemos es mayor acceso a información, porque en los foros, en la documentación, la gente va participando, y a medida que van participando va creciendo la información, las pruebas, las correcciones. Entonces por eso es que es mi favorito para trabajar en JavaScript. Cuando ya tenemos entonces instalado Visual Studio Code, él nos abre con el Release Notes, que es más o menos como una información de la versión que tenemos, como una introducción hacia el aplicativo. Acá, ¿qué es lo principal que debemos conocer? Lo principal que debemos conocer es que existen tipos de archivos y los archivos vienen en el formato del código que vamos a trabajar. ¿Cómo así? Acá tengo un archivo index y el formato es HTML, voy a trabajar en ese formato. Si quiero trabajar en JavaScript, viene un archivo con formato .js que dice que el archivo que voy a trabajar es JavaScript. Algo más que quiero sumar a esto es que trabajamos por carpetas y trabajamos por tipos de archivo. Entonces acá ya tengo un archivo creado y ya tengo una carpeta creada y dos archivos creados. Nosotros, ¿cómo trabajamos con esto?
Cuando nos vamos a la raíz de un proyecto, vamos a ver que la aplicación es esta que tenemos acá, o la carpeta que asociamos al proyecto es la que me aleja toda la información, y que los tipos de archivos conviven dentro de esos, esas carpetas que yo creé. Entonces miren que acá, para el documento, para este folder, no me permite leer un archivo JavaScript, sí me permite almacenarlo y guardar información, pero para yo poder leerlo o modificarlo es necesario usar un editor de texto. Lo mismo pasaría si únicamente entro al proyecto y veo mi archivo index. Acá sí pasaría algo. El archivo index, si yo lo ingreso, sí me cargaría una página web, porque es un formato HTML y el formato HTML es estándar para los navegadores. Entonces acá si si yo le hago un doble clic, él sí me va a cargar la página. Pasa diferente con los scripts, otro tipo de formatos, sea CSS, sea Python, sea el lenguaje que se esté usando, que sin un interpretador no me va a permitir ejecutarlo. Entonces, eso es lo principal que debemos saber de Visual Studio Code, de su estructura a través de carpetas y archivos, y vamos a hablar un poco de qué son las extensiones. Bueno, ¿qué es lo primero? Las extensiones son ayudas que Visual Studio Code tienen, y estas ayudas las tienen para que me permita trabajar de manera más eficiente y mejor. Entonces, estábamos parados en las carpetas. Tenemos el controlador de versiones, que tendríamos que vincularlo a GitHub para poder hacer el uso de este. Tenemos el debug, que todavía no lo vamos a trabajar, y tenemos las extensiones. Si yo quisiera relacionar las extensiones a algo de la vida real, sería algo muy parecido a lo que es el Play Store en Android o lo que es el App Store en dispositivos iOS. ¿Y para qué uso esto? Para instalar aplicaciones que me mejoran el uso de mi dispositivo. En este caso sería extensiones que me mejoran el uso de mi Visual Studio Code. Vamos a hablar entonces de una primera configuración que podemos hacer para volver más potente nuestro Visual Studio Code cuando estamos trabajando JavaScript. Simplemente buscamos el nombre de la extensión que queremos trabajar. Entonces, tenemos una extensión que se llama Slint, y esta extensión lo que hace es revisar el código. Cuando yo instalo esta extensión, y un truco acá que vayan a realizar la instalación de una extensión primero, si yo la tengo instalada, me aparece es la opción de desinstalar. Y lo otro es, si yo quiero saber más o menos en cuál basarme, me puedo basar en la cantidad de descargas que tienen. No es lo mismo una que se ha descargado 4 millones de veces a una que se ha descargado 137.000 veces. Entonces eso me habla de cuáles son las preferidas para el desarrollo. Y Slint, ¿qué es lo que hace? Slint es un corrector de código. Es decir, cuando ustedes vienen a JavaScript y están digitando código, y si él identifica que la sintaxis que ustedes están utilizando no cumple con lo que debería tener, él arroja una línea roja en la línea que usted está escribiendo, y ya usted sabe que se está equivocando y que tiene que hacer una corrección. Es muy bueno porque cuando estamos aprendiendo, porque a veces el uso mal de una coma, de un punto y coma, que me afecta la sintaxis, yo no soy consciente de este, y este me lo muestra muy rápido. Es más fácil buscar el tipo de error que estoy cometiendo. Cuando estamos empezando, también es común usar Prettier. Prettier, por acá lo tenemos instalado y les vamos a contar más o menos para qué se usa este. Este se encarga de que el código tenga una consistencia. ¿Cómo así que una consistencia? Dentro de aparte de la síntesis, yo también tengo que trabajar con formatos. Y sobre todo si estoy trabajando de manera colaborativa con otro equipo, es bueno que se vea bien la indentación de mi código. ¿Cómo así que la indentación? Es la ubicación correcta dentro del archivo, que todo sí sea consistente, es decir, que las líneas se vean bien, que las tabulaciones sean correctas, que el formato de mi código esté bien. Prettier me ayuda mucho con el código del formato. Para ayudar a alguna que ya estábamos trabajando, que era Slint. Slint es muy enfocada hacia JavaScript. ErrorLens me ayuda a visualizar mejor los códigos que estamos escribiendo de manera incorrecta. Entonces, es otra muy buena extensión para trabajar cuando estamos aprendiendo JavaScript, para que me haga errores muy visibles. Entonces, vemos un ejemplo acá de cómo me señala qué es lo que estoy esperando. No solo que me diga que tengo un error, sino que me señale qué es lo que está esperando. Acá en esta línea de código me dice que él espera que yo cierre mi línea de código con un paréntesis, y para eso es que me ayudaría ErrorLens. También para trabajar bien, y cuando tenemos vinculado a un repositorio nuestro Visual Studio Code, nos puede funcionar muy bien trabajar con GitLens. GitLens lo que haría es que me permite ver
la historia del código sin salir del editor. Pues se refiere como a que cuando yo estoy trabajando por ramas, por versiones de código, entender cuándo fue la última vez que hice esas actualizaciones y he hecho no los despliegues a mis repositorios. Es más para yo poder trabajar entendiendo el historial que voy trabajando. Ojo, esto puede tender a confundir si todavía no sabemos manejar bien un repositorio, un control de versiones. No hay ningún problema porque nosotros vamos a ver control de versiones en nuestro canal. Lo recomiendo dentro de la configuración de extensiones, pero les pediría que todavía, si no se sienten en capacidad, no lo instalen hasta que sepamos manejar las ramas de desarrollo. Pero sí quería mostrarles que existen en función también de trabajo colaborativo este tipo de extensiones. Miren que este nos abrió un nuevo icono, el cual tendríamos que empezar a trabajar con algún tipo de configuración que realicemos. Todavía no la vamos a realizar. Hay otra extensión que podemos trabajar que se llama Auto Rename Tab. Esta extensión lo que hace es que nos ayuda a identificar errores en HTML y en JSX. Ojo, en HTML estamos hablando que si yo estoy trabajando fundamentos de HTML, que lo tenemos en el canal, o proyectos de JavaScript con HTML, este nos puede ayudar a identificar errores en la sintaxis de nuestro código cuando venimos trabajando HTML. Y en JSX es cuando estemos trabajando React. JSX, recuerden que es el código que usamos para trabajar en React usando JavaScript. Y básicamente es una combinación entre JavaScript, CSS y HTML en un mismo archivo. Otra que va a ser muy útil es la extensión que llamamos Path Intelligence. Acá nos muestra la extensión a través de rutas. Entonces, miren este puntico de rutas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros en JavaScript, en React, trabajamos proyectos muy grandes, acostumbramos a trabajar a partir de rutas. ¿Cómo decir que rutas? Rutas de navegación. Que quiero navegar al módulo de registro, al módulo de login, al módulo de clientes, desde la URL habilito esas rutas de navegación. Entonces, este me ayuda a escribir las rutas correctamente. Es decir, si yo tengo un archivo con mis rutas configuradas y voy a llamar dentro de otro archivo diferente a alguna de esas rutas, me permite tener autocorrección para que las escriba de manera correcta. Con esto entonces hicimos un paso básico por alguna de las extensiones más comunes que se pueden utilizar a nivel de proyectos. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Primero, solo les estaba haciendo un abrebocas de las extensiones que existen y el propósito que tienen. Extensiones en Visual Studio Code pueden existir miles o millones. Que yo se las mostrara no significa que las tengan que trabajar sí o sí. Ya cada uno decide buscar más, documentarse sobre estas, o si quieren que yo les explique más con ejemplos cómo funcionan, dejarme en los comentarios y puedo explicarles cómo funciona alguna en específico, o podemos trabajar un paquete más completo de extensiones. Solamente quería que a través de los fundamentos supieran que existen y para qué se usan, pero ya cada uno en función de sus proyectos va realizando la instalación de estos. Entonces recuerden que es muy bueno para el canal para poder tener más tutoriales de manera gratuita, compartir, suscribirse, darle me gusta o si tienen dudas comentar que con gusto les respondemos las preguntas. Nos vemos en un futuro tutorial. Que estén bien.